Hola a todos, ¿qué tal? Atendiendo a las peticiones de muchos de vosotros que queríais que completara esa semana que le dedicamos a Spawn y a las colaboraciones con los guionistas top del momento, si no los habéis visto son estos vídeos de aquí que estáis viendo en pantalla. Son números únicos en los que Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim y un arco de 3 de Grant Morrison pues visitaron el universo de McFarlane con distinta suerte. Ya hemos hablado de Dave Sim, ese número que para mí es historia del cómic americano, una crítica brutal y muy real a la situación de entonces y de hoy día de las majors y cómo gestionaban las creaciones de los autores. Neil Gaiman, que estructuró en un número todo el universo celestial, llamémoslo así, todo lo que es el cielo, ese cielo corporativo en la que los ángeles son mujeres y que tienen diferentes grados, diferentes roles y funciones, desde burócratas hasta guardias, hasta cazadoras. Ahí surgió Ángela, ese personaje al que también le dedicamos un vídeo que por lo visto ha gustado mucho. Y Morrison, que pasó sin pena ni gloria. Aquí el que triunfó, el que lo hizo mejor para mi gusto, fue Alan Moore, que en un número planteó toda la estructura del infierno que McFarlane ni siquiera había bocetado, y cogiendo la imagen y semejanza del infierno de Dante Alighieri, los círculos del infierno, pues se hizo un recorrido en un número que fue magistral y que además sirvió para crear a los hermanos Féblicos, de ahí salió la miniserie de Violator y tantas cosas. Y entonces llegó Frank Miller. Frank Miller, estamos en el 93, Frank Miller está, si no en la cúspide de su popularidad, pues cerca. Recordemos que era el Frank Miller que en los 80 había revolucionado Marvel con Daredevil y DC con el Dark Knight, y que seguía sacando series. En esta década fue cuando lo petó de nuevo con el Daredevil Hombre Sin Miedo junto a Romita, del que pronto haremos una reseña. Y también empezó en esta década empezó su Sin City y completó su 300, para que lo digan que en los 90 todos los cómics eran malos, por ahí. Bueno, pero el caso es que aquí Frank Miller venía de vacaciones o venía a cobrar el cheque y hizo un número totalmente anodino, un número que, supongo que McFarlane se divirtió dibujando, pero que comparado con el nivel de los otros guionistas y sus aportaciones, la verdad es que es muy bajo. Comenzamos con Spawn despertando después del número de Dave Sim, ese número onírico en el que Spawn sueña o visita una realidad en la que conversa con Cerebus y que hablan y visitan a las propiedades, los IP, que le llaman ahora, de Marvel y DC, esos superhéroes encerrados en celdas, los creadores maniatados, en fin, un muy buen número que recomiendo. Os dejo enlace en comentarios de este y del resto. Se despierta confuso, no sabe lo que ha pasado, y en ese momento escucha una explosión. Todo esto en los callejones donde se pasó la mitad de la serie, y allí hay una pelea entre lo que parece un cyborg que está masacrando a sus mendigos y que a él le atraviesa. Spawn se cura usando la energía infernal. Esta imagen es muy chula y va en busca de quién es ese cyborg y qué está ocurriendo. Resulta que sus callejones, qué casualidad, se han convertido en campo de batalla entre dos iba a decir que grupos mafiosos, pero no, son el equivalente noventero de esas bandas que en los 80 también vimos en Daredevil y en muchas otras series, esas bandas urbanas que luchaban por el territorio como tribus, y que aquí tenemos la versión noventera, todos muy high tech, todos usando tecnología militar y todos y las dos partes teniendo estos cyborgs que son de alta tecnología, prácticamente indestructible, bla bla. Inciso, este Inside Image, la verdad es que en aquel momento Forum, Planeta, World Comics era esto, nos daba muchísima información sobre sus publicaciones, sobre qué iba a llegar, sobre lo que podíamos esperar en el siguiente año,
Y la verdad es que estas cosas, en una época en la que Internet aún no existía o estaba en pañales, pues era de muy agradecer. Bueno, el caso es que después de ver a una de las bandas, Spawn va a ver a la otra, el que tiene su propio cyborg, que, bueno, Spawn se da cuenta de que no puede malgastar su energía infernal para matarlos a todos, y básicamente lo que hace es el típico enfrentarlos y a ver lo que queda. Es McFarlane bastante vago, estas páginas a lo John Byrne, con onomatopeyas y listo, fotocopiando el dibujo, y al final pues un homenaje a Alien que, dicho por el propio Al Simmons, que la verdad es que deja un número totalmente prescindible, un número que no está a la altura de Miller ni mucho menos, y que lo único que es interesante por algunas páginas en las que McFarlane pues se luce. Tampoco muchas, porque yo creo que el hombre empezó con muchas ganas, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba, de las páginas de guión que le estaba pasando Miller, se dio cuenta de que el hombre no se estaba tomando nada en serio y ya acabó rápido. Pero esta página, por ejemplo, es muy chula con esta iluminación por debajo. Al contrario que Jim Lee, que cuando hizo en su momento el All Star Batman, que pensaba que estaba haciendo la obra de su vida, y Miller no sé si estaba encocado o descojonándose, y la verdad es que la obra no se puede tomar en serio, aunque ese Batman que aparece en All Star, Batman y Robin, es el Batman de Miller. La mentalidad, muy pasado, ese Batman encocado, digamos, pero la mentalidad, el vocabulario que usa, soldado, no sé qué, no sé cuánto, la verdad es que es el Batman de Miller, y es el Batman que veremos en esta otra colaboración de Miller con el universo Spawn. Este Spawn Batman, que salió un año después del número que acabamos de ver, en el 94 creo, y que supongo que volvió a contar con Miller no por lo contento que quedó con su guión, sino porque ya que vas a hacer un crossover con Batman, el primer crossover que hizo la criatura de McFarlane con uno de las grandes, pues qué mejor que traer a su mejor guionista, Frank Miller. Y el caso es que supongo que aquí McFarlane pensó que al ser la criatura de Miller, pues se lo tomaría más en serio, que era su error. Este Spawn Batman, que se publicó aquí en España en esta grapa, y que no merece más allá de eso que una grapa, no merece un formato mejor, y que luego SC el bot publicó en un tomo, creo que era con las tapas acolchadas que venían con los 3 crossovers que había habido: Spawn Batman, Batman Spawn, que no llegó a publicarse en España y se trajo de importación de Beat, creo, y luego el actual, el Master, el más reciente, que volvieron a unir tanto pues personajes. Pues SC trajo todo en un pack, que la verdad es que ninguna de esas historias, guiones, merece la pena. Pero bueno, estamos en una grapilla de 48 páginas creo, en la que Frank Miller vuelve a reunirse con el Señor de la Noche, Dark Knight, y que nos lo encontramos al principio en Gotham bastante perjudicado. Batman ha conseguido salvar la situación, un almacén de armamento que estaba defendido por una especie de máquinas de drones que casi acaban con él, y él tiene que usar una de esas armas que sirve para aumentar la fuerza y las capacidades de un humano cualquiera para enfrentarse y poder sobrevivir. Inciso, esto es bastante real, me gusta mucho esto, que Miller siga considerando a Batman un simple humano, que es que el Batman que hemos tenido las últimas décadas ha ido aumentando el puto amismo de Batman, capaz de enfrentarse a personajes como Darkseid, a seres con superpoderes, a Superman cada 2x3. No, a ver, Batman es un simple humano, un tío con entrenamiento, si queréis un tipo que tiene las capacidades de un atleta olímpico, pero nada más. Cualquier superhumano que tenga un poder medio decente le podría dar de hostias al momento. Pero como Batman mola y a la gente le gusta verlo ganar, pues van añadido chetándolo, digamos, hasta situaciones ridículas. Ya vimos a Batman con Darkseid. Sí, también le ganó a Superman en el Dark Knight, pero eso fue un engaño, y eso que funciona una vez. No puedes convertir en la relación entre ambos personajes en eso. Uy, que te enseño la kriptonita. Bueno, el caso es que Batman consigue salir por los pelos y descubre que los drones no son tales, sino cyborg. Tienen una parte humana, la cabeza, que es el centro que controla toda la maquinaria.
Después de eso encuentra el origen de esa cabeza en un mendigo desaparecido de Nueva York, una Nueva York que está embelesada con una filántropa, una especie de Greta Thunberg que quiere salvar el mundo, y allá va que Batman a investigar qué está pasando. Mientras tanto en Nueva York, inciso, aquí McFarlane se divierte recordando sus tiempos dibujando al murciélago, que lo dibujó, si no recuerdo mal, en el año 2. ¿El año 2 era o el año 3? Bueno, el caso es que Alan Davis salió tarifando de esa historia por precisamente problemas con Frank Miller, la famosa pistola de la portada. Pero bueno, esa es otra historia. Batman en Nueva York, Batman y sus soliloquios. Aquí vemos el uso de las pantallas de televisión que McFarlane fusiló a Miller y su Dark Knight, y aquí vuelve a usarlo. Y mientras tanto vemos a Spawn que, como siempre, en los callejones, con sus monólogos internos y defendiendo a sus amigos, a los mendigos, de todas las amenazas, en este caso de estos niñatos que los maltratan y los queman por diversión. En ese caso, en este momento, es cuando Batman llega y confunde, como siempre. Este crossover no tiene nada de original y sigue todos los pasos, A, B, C, D, los dos personajes muy diferentes que se enfrentan por un error. En este caso, Batman considera que Spawn está matando a inocentes y empieza la pelea. La pelea en la que Batman le da hostia hasta el cielo a la boca. Y es que, como digo, Batman es un simple humano y Spawn es una criatura infernal con poderes y Batman no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, moralmente le come la moral, digamos, a Spawn, porque este es el Batman de Miller. Es decir, el Batman que veis en Dark Knight con sus monólogos, con su arrogancia por momentos, este es el Batman que vemos aquí, el mismo Batman que vimos en All Star de Jim Lee. La diferencia, ya he dicho antes, es que allí Miller estaba de cachondeo y Jim Lee se creía que estaba haciendo la obra de su vida, y aquí ya McFarlane sabe a lo que va. Batman desprecia a Spawn. Spawn no se lo toma muy en serio como una amenaza y al final acaba la cosa bastante mal para Batman, que queda derrotado, mientras que Spawn vuelve a sus callejones. Pero en ese momento es atacado por uno de esos drones que lo pone en muy mala situación y que le obliga a usar de nuevo armamento, como hizo Batman, para librarse de él. Y allí descubre el plan de la malvada, que es la Greta Thunberg esta, que descubre, o mejor dicho, piensa que el problema del mundo son los seres humanos que crean las hambrunas, las guerras, la infelicidad, bla bla bla, y que si se eliminan los humanos el mundo será un lugar mejor. Todo esto hace que vuelva a cruzarse con Batman, que ha usado de nuevo ese guantelete de aumento y que vuelve a por el segundo asalto. Aquí las cosas están más igualadas, pero ni aún así es capaz de vencer claramente a Spawn, y llega un momento en el que el propio Batman está tan perjudicado que Spawn tiene que salvarle la vida usando sus poderes. Eso hace que compartan por un momento mente. Esta imagen es muy chula, aquí McFarlane se lo ocurrió, y vemos cada uno ve los secretos del otro. Mientras que Batman sigue despreciando a Spawn, y ahora más, eres un asesino, tienes sangre en tus manos, bla bla, un aficionado sin disciplina. Spawn considera a Batman un niño rico obsesionado con los murciélagos. El caso es que no les convierte en amigos, pero sí los suficientes aliados para poder ir a luchar juntos y evitar que la loca de turno destruya el mundo. Y ahí acaba la cosa. Un crossover que no es para nada memorable, ni siquiera de los bien hechos. Pronto hablaremos de otro crossover de Batman que sí está bastante mejor hecho y que deja mucho mejor pozo. Eso sí, tiene la curiosidad de que al final Batman, que es muy mal perdedor, no se va sin dejarle un recuerdo a Spawn, y esto cosido con una especie de cordones de zapato quedó en la colección de Spawn, y digamos que es parte del canon oficial, la cicatriz, la cara rota de Spawn por Batman. Después algunas ilustraciones
Y bueno, un texto hablándonos de ambos autores y de su obra. Y nada más, aquí acabó Miller, su incursión en el universo Spawn, una incursión que realmente es bastante olvidable, bastante ramplona, y sobre todo siendo Miller. Miller es como uno de esos autores como Alan Moore, como Neil Gaiman, al que siempre se le espera a lo mejor. Y aunque sea un trabajo alimenticio, uno esperaba que aquí hubiera puesto un poco más de interés. Pero bueno, como curiosidad, como crossover, que no es tan usual que lo reediten. De hecho, en España se publicó en el 98 y hasta hace un par de años no volvió a reeditarse. Así que casi 2 décadas. Y bueno, como curiosidad merece la pena, pero siempre con esta versión. No paguéis más por algo que realmente no lo merece. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.